Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu fidelidad, porque tú eres grande, Dios. Gracias, Señor. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres grande, porque tú eres bueno. Nuestro Dios es grande, Él es bueno, Él es muy grande, todopoderoso. Él no tarda sus promesas. Dígale, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Oh, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es tu Dios, es mi Dios, nuestro Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sí, Señor, tú eres grande, mi Dios, el único Dios. Cuán grande
Gracias, Señor, porque tú eres grande. Bendiciones para todos, les habla el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana en Los Cocuyos, aquí en el Valle, Caracas, Venezuela. Y seguimos con nuestra serie de predicaciones, estamos en el Evangelio según San Marcos. El título de la serie le hemos puesto El Hijo del Hombre en Acción. Y ya hemos pasado 2 eventos maravillosos. Marco va muy rápidamente, recordemos que este Evangelio está siendo dictado por medio de Pedro. Pedro está dictando prácticamente todo lo que él vivió y se lo está dictando a Marcos. Marco está tomando nota y organiza este evangelio y nos entrega un evangelio maravilloso. Es el más corto, pero fue el primer evangelio escrito de los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Hoy estaremos ya dando inicio prácticamente a la jornada de Jesús, cómo inicia su ministerio luego del bautizo y luego de la tentación. Al salir del desierto, aquí nos narra Marcos algo especial que no voy a tocar ni voy a desarrollar hoy, pero en próximos capítulos se va a desarrollar, y es una pequeña parte donde inicia el versículo 14, estaremos en el capítulo 1, desde el 14 hasta el 20, y habla acerca de Juan el Bautista. El título de la enseñanza antes de orar es El mensaje y el llamado al discipulado. El mensaje y el llamado del discípulo. Ese es el título de nuestra enseñanza. Quiero tocar temas relacionados con el llamamiento de Jesús a cada uno de los discípulos. En esta oportunidad fueron solamente 4. Es el inicio del evangelio, es el inicio del caminar de Cristo, es el inicio de una nueva jornada en la vida de estos hombres normales, comunes y corrientes, ordinarios del diario vivir de la Galilea del primer siglo, pero quiero tener una palabra de oración antes. Padre, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra que confronta, que anima, que edifica y que sostiene y que purifica. Padre, háblanos y que sea audible tu voz a nuestras vidas hoy. Y úsame a mí como un instrumento y como una herramienta en tus manos para exponer tu palabra, y que yo me mantenga fiel a la exposición de tu palabra y al mensaje original que diste a cada uno de estos hombres, que inspiraste a cada uno de estos hombres. Ayúdanos a crecer por medio de tu palabra y que sea una bendición y que sea de exhortación para nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces el título del mensaje es El mensaje y el llamado del discípulo. Y estamos aún en el capítulo 1, versículos 14 al 20. Te pediría que me acompañes. Estaré leyendo en versión Biblia de las Américas. Después que Juan había sido encarcelado, y este es la pequeña estrofa o la pequeña oración con la que comienza este versículo 14, para tratar de unir todo lo anterior en donde estaba presente Juan, y ahora viene una parte extensa en donde Juan no aparece. Y es lo que le venía diciendo anteriormente. Juan desaparece de la escena solamente para aparecer en un momento donde presenta cierta duda de si era Jesús, si no era Jesús. Jesús le responde: mira todo lo que está sucediendo. En efecto, es el Hijo de Dios el que está actuando, para luego aparecer eventualmente ya muerto en una escena en donde, piden la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista desaparece de la escena. Entonces este es el pedacito que les estaba hablando, empezando el versículo 14. Después que Juan había sido encarcelado, y ahora viene Jesús, el personaje principal de esta historia. Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, verso 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesucristo continúa la predicación de Juan el Bautista. Verso 16, mientras caminaba junto al mar de Galilea. Este mar es llamado en otros evangelios y así se hace saber en la historia y en los libros de referencia. Es el mismo lago de Genesaret, es el mismo mar de Tiberíades. Este es el mar de Galilea. Allí estaban. Dice, vio a Simón. Mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón,
echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Verso 18, sin más ni más, Marcos nos narra la acción de estos hombres. No hay preguntas, no hay dudas, no hay vacilación de parte de ellos. Marcos nos dice: y dejando al instante las redes, le siguieron. Esto es importante. Versos 19 y 20, yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, estaban en lo suyo, remendando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, de nuevo Marcos, y por intermedio de Pedro, nos narra la acción. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Y yo creo que hay algo importantísimo en estos versículos, en estos 5 versículos, que quisiera que colocáramos el foco sobre el mover de Jesús, su ministerio, lo impactante de la presencia de Jesús, porque irremediablemente el texto nos va a llevar a ver eso. Si le haces preguntas al texto, una de las preguntas que deberíamos hacerle de manera obligatoria es: ¿por qué tan rápido ellos acuden a Jesús? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene Jesús? ¿Qué les ofreció Jesús? ¿Qué vieron en Jesús que inmediatamente les hizo la invitación? No dudaron, no chistaron, no hubo vacilación en ellos. Simplemente dejaron todo atrás. ¿Qué significaba y qué significó para ellos abandonar lo anterior que estaban haciendo y seguir a Cristo? ¿Cómo era el discipulado, el maestro y el aprendiz para los judíos, para los rabinos? ¿Cuál era la costumbre y cuál era la diferencia marcada entre este nuevo maestro, entre Jesús, un maestro que está impactando la vida de todos, y estos nuevos aprendices? ¿Cuál fue la gran diferencia? Y creo que esa es la diferencia que marca hoy rotundamente distancia en cuanto a otros discipulados y al discipulado que hay en Cristo Jesús. Y es muy importante este texto por varias razones, básicamente por lo siguiente: este evangelio es un relato histórico. Recordemos que está siendo dictado por medio de Pedro, y Pedro es un discípulo primordial en la lista de discípulos del maestro. Incluso Pedro se menciona como el primer apóstol o el primer discípulo o el primer seguidor de Cristo en cada uno de los evangelios. En donde se menciona la lista de los discípulos, Pedro siempre va a aparecer de primero, y eso tiene alguna razón de ser. Pedro es prácticamente el líder del grupo de los apóstoles, del grupo de los discípulos. Algo vio Cristo en él. En el libro de los Hechos se narra igualmente al tope, al inicio de la lista de los discípulos, que se narra también en el libro de los Hechos. Por lo tanto, este evangelio conlleva para nosotros gran importancia, porque es una evidencia histórica de lo que sucedió en estos primeros días del movimiento de Cristo y del inicio de la inauguración de su movimiento ministerial. Y es que Pedro es especial en el relato, y Pedro nos va a narrar lo que él vivió en primera persona y lo que vivieron otros, y eso está plasmado en el Evangelio según San Marcos. Y yo creo que para nosotros tiene gran importancia el conocer de primera mano, de la voz de Pedro, de la mano de Marcos, entender qué fue lo que ellos vivieron directamente del maestro. Pedro siempre estuvo en los momentos más importantes, agradables y no tan agradables, momentos desagradables como la negación. Allí estuvo Pedro, y Pedro tiene mucho que contarnos. 4 hombres sencillos, comunes del vulgo, del diario vivir, hombres ordinarios, sin mayor cosa que dar por ellos, hombres diarios de la vida cotidiana con actividades ordinarias. Ninguno de ellos era extraño por ninguna cosa. Es decir, vamos a ver la conformación de la lista, porque estamos empezando, apenas estamos en el capítulo 1. Y vamos a ver la conformación de la lista de discípulos, hombres comunes y corrientes. Pablo en su carta, en una de sus cartas, nos va a hablar acerca de los
hombres, de las personas, hombres y mujeres que Dios elige. ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuál es la razón del por qué Dios elige a gente tan ordinaria como Simón, como Andrés, su hermano, como Jacobo y como Juan? Cada uno de ellos con características particulares, pero estos cuatro, este primer grupo, compartía características peculiares. Ellos, aunque Simón, Pedro y Andrés eran de Betsaida, ellos estaban en Capernaum y todos ellos eran pescadores. Incluso dos de ellos, Jacobo y Juan, tenían una posición un poco más privilegiada porque tenían personas que trabajaban para ellos, tenían jornaleros. Y eso habla mucho de la estatura y del nivel en donde ellos están socialmente. Entonces, bueno, y algo importante que decir aquí es que estos cuatro discípulos habían sido previamente discípulos de Juan el Bautista. Esto lo puedes buscar en Juan capítulo 1, versículos 35 al 42, ahí puedes encontrar esto. Estos cuatro versículos, Andrés, su hermano Simón Pedro, Jacobo y Juan el discípulo amado, estos cuatro discípulos previamente ya habían estado siguiendo a Juan el Bautista. Pero lo más importante de todos ellos es que llegaron a conocer a Jesús. Lo más impactante de ellos no era que tenían jornaleros para trabajar a su favor. Lo más importante de ellos no es que eran pescadores y mantenían a la sociedad. No. Lo más importante de ellos es que, en primer lugar, siguieron a Juan el Bautista, un hombre enviado por el Señor. Y en segundo lugar, creyeron las palabras de Juan el Bautista. No olvidemos, Juan el Bautista les presenta a sus discípulos a Jesús. Este es de quien yo les estaba hablando. Este es el quien viene detrás de mí, que tiene más poder que yo. No olvidemos ese hecho tan importante que es que Juan el Bautista se niega que Él es el Cristo, no por negar a Jesús, sino porque no lo siguieran a Él creyendo la gente de que Él era el Mesías. En todo momento Él suplantó su vida, la colocó por debajo, se humilló sabiendo que Él tenía que menguar para que Cristo subiera. Entonces encontramos algunas similitudes. Eran de Capernaum, eran pescadores, eran dedicados a su trabajo. Jesús los encuentra, y es algo que vamos a desarrollar en minutos. Jesús los encuentra trabajando. Jesús los encuentra haciendo lo suyo. Jesús va a encontrar tu vida haciendo lo que tú mejor haces, haciendo una nueva actividad. Jesús va a ir a buscarte en donde tú estás, en tu contexto. Allí haciendo lo que más te apasiona. Algún hobby estás desarrollando hoy, alguna enseñanza estás recibiendo, alguna instrucción, alguna nueva formación, alguna nueva actividad, alguna nueva función tienes hoy. Allí Cristo va a ir a buscarte, tal como lo hizo con estos cuatro pescadores. Esa es una semejanza entre ellos, y la otra es que conocían a Jesús. Jesús estaba frente a ellos y ellos quedaron impactados. Andrés, su nombre realmente es griego, no encontramos en él ningún atisbo de judaísmo. Su nombre es griego perfectamente, pero nos encontramos frente a un discípulo que regularmente llevaba hombres hacia Cristo. Por medio de Andrés, el Señor llevó a Pedro a los pies de Cristo Jesús. Andrés lleva a su hermano. Andrés le convida, le dice: hermano, encontré a un hombre que va a cambiar nuestras vidas. Encontré al Mesías. Es un hombre extraordinario. Y por eso, tanto por el testimonio de Juan el Bautista como por el testimonio de su hermano Andrés, Simón Pedro conoce al Señor Jesús. Ojalá, mis amigos, hermanos, tú que nos estás observando hoy, ojalá que podamos tener amigos, compañeros, allegados, alguien que nos pueda presentar a Cristo Jesús, que nos pueda llevar a los pies de Cristo Jesús. Siempre aparece en los evangelios a Andrés llevando a alguien a los pies de Cristo Jesús. Andrés fue el que llevó a su hermano Simón Pedro a los pies de Cristo Jesús. Pero ahora tenemos a Simón Pedro, el impetuoso Pedro. Y siempre lo vamos a ver en el tope de la lista de los discípulos porque él es un líder nato. Pero tanto él como su hermano Andrés no eran de Capernaum, aunque allí fue que Cristo los encontró, eran de Betsaida, un pueblo pequeño de pescadores también, pero ellos habían migrado hacia Capernaum.
Nos encontramos con Jacobo también, el tercer siervo que Jesucristo en este evento llama inmediatamente. Primero llama a Andrés y a Simón. Jesucristo está armando pudiéramos llamarlo su Dream Team. Y vale una pregunta en este momento. ¿Quién de nosotros, tú, yo, estaríamos dispuestos a armar un Dream Team cuyos integrantes serían Andrés, Simón Pedro, con un carácter un poco atravesado, bien flemático, bien conflictivo, impetuoso? ¿Quién escogería a Jacobo y a Juan, hombres que querían quedarse con el reino? Le propusieron a Jesús que cuando Él no estuviera, ellos podían quedarse con todo el encargo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Por alguna razón le llamaron a ellos los hijos del trueno, Boanerges. Por alguna razón, este apodo fue colocado a ellos, a Jacobo. Y recordemos, Jacobo, el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Eso está en Hechos. Juan, el discípulo amado que escribe el Evangelio según San Juan, escribe las 3 cartas de Juan y recibe las revelaciones en Apocalipsis. Wow, estamos frente a hombres que Dios está buscando uno a uno, labrando su gran equipo de evangelización que trastornaría las vidas completamente hasta el día de hoy. Nosotros somos el resultado de la evangelización de los 12 apóstoles de Cristo Jesús. Así como lo dice el libro de John MacArthur, 12 hombres comunes y corrientes que transformaron el mundo. Cada uno de ellos fue estudiado por Jesús. Pero vamos a encontrar algo común en ellos: hombres sencillos, hombres ordinarios, hombres no superdotados ni sobredotados, pero con una capacidad increíble de dejarse impresionar por el Maestro. Hoy, tú y yo necesitamos ser sensibles a la presencia de Cristo Jesús. Juan, el hermano de Jacobo, conocido como el discípulo amado, algo que había olvidado Jacobo, el primer mártir de todo el grupo de apóstoles. Eso está en el libro de los Hechos. Puedes llevar la lectura, Hechos capítulo 12, verso 1 y 2. Pero quizás lo más significativo de todo esto es que es un grupo de hombres comunes y corrientes, personas normales, pero que Jesús depositó su confianza en ellos. ¿Eres digno de confianza de Cristo Jesús? Hoy pudieras decir que Jesús puede depositar su confianza en ti para realizar alguna actividad, para realizar actividades del reino. Recordemos que estos hombres estaban negando su propia vida, su propia familia, y vamos a ver una cantidad de cosas en las que tuvieron que dejar para ir tras las huellas del Maestro. Pablo, el apóstol Pablo, sobre aquellos a quien Cristo elige. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27. Acompáñame en la lectura. Dice así: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Wow. Para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo. Wow. Mire cómo nos cataloga Pablo la revelación que está recibiendo de Dios mismo para decirnos: mira, ¿sabes qué, Pablo? Yo te escogí a ti porque eres un hombre débil. Yo te escogí a ti, Pablo, porque tú eres un hombre necio. Es decir, mi sabiduría y mi poder es el que te va a capacitar y te va a investir para que hagas absolutamente todo el mandato del reino. Es decir, Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Pero recordemos algo: este no es el primer contacto que ellos, Andrés, Simón, Jacobo y Juan, están teniendo con Jesús. Debemos recordar que ellos ya habían tenido contacto con el Maestro meses antes, en el llamado de Juan el Bautista. Allí está Jesús. Fueron bautizados por Juan el Bautista. Fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. Allí, en ese evento tan magnífico en donde la voz de Dios
430 años aproximadamente se vuelve a escuchar sobre la tierra. Allí están los discípulos, allí está Juan el Bautista, allí está el Maestro. Y allí conocen a Jesús. Es decir, en este momento cuando el Maestro los está llamando individualmente, no es el primer momento ni el primer contacto. Ya ellos se conocían, ya ellos habían escuchado algo de la voz de Juan el Bautista respecto a Jesús. Y posteriormente ellos habían acompañado a Cristo algunos de sus viajes, acompañaron a Cristo en uno de sus viajes, incluyendo las bodas de Caná, y ellos presenciaron la conversión del agua en vino. Incluso probablemente participaron en el ministerio inicial de Jesucristo. Esto lo podemos ver en el capítulo 3 de Juan, el capítulo 4 de Juan, de modo que este no es el primer encuentro que ellos están teniendo con el Maestro. Pero en términos generales se puede decir que a partir de este momento se están convirtiendo en amigos de Jesús. A partir de este momento, en esta ocasión, están adquiriendo una gran responsabilidad y un gran compromiso con el discipulado que Jesucristo va a tener sobre ellos. Más tarde, quizás capítulo 2 hacia el capítulo 3 de Marcos, vamos a ver ya cuando Jesús los nombra apóstoles, es decir, enviados de Cristo. Estos hombres eran pescadores. Y lo que me asombra es que Cristo no está buscando hombres metidos en una burbuja, que Cristo no está buscando hombres académicos, preparados en la liturgia, preparados en la religión, en la preparación judaica. No, Cristo está buscando hombres comunes y corrientes. Es decir, ¿cómo eso es tan pertinente para mí hoy? Cristo hoy sigue buscando hombres y mujeres comunes y corrientes, sencillos, como tú y como yo. Hombres necesitados primeramente del Maestro y que Cristo los tome en su infinita misericordia, porque si hay algo que debemos dejar hoy en claro, es que Cristo no necesitaba a ninguno de estos hombres para hacer la labor que el Padre le mandó hacer. El que nos haya seleccionado habla de su misericordia, habla de la misericordia del reino que nos abraza diariamente. Y así había sucedido con muchos profetas, tal como está sucediendo con Andrés, con Simón, con Jacobo, con Juan, tal como va a suceder con Felipe, con Natanael. Natanael no cree. Así como sucedió con ellos, sucedió con los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cómo sucedió con el profeta Amós? Vamos a leer el capítulo 7 de Amós, versículos 14 y 15. Mira lo que dice la palabra, es enfático. Cada uno de estos hombres había estado en lo suyo, en su trabajo, en sus ocupaciones. Allí los fue a buscar el Padre a través de Jesús. Dice la palabra, Amós 7, 14 y 15. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de sicómoros, pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Amós está dando su testimonio. Yo estaba trabajando, yo estaba pastoreando, yo soy un pastor de ovejas. A mí me sacaron de la parte de atrás del establo. Allí yo estaba. Este es el primer testimonio, pero ¿cómo sucedió con Moisés? Moisés guardaba un rebaño de su suegro cuando le apareció en la zarza ardiente Dios mismo. Éxodo capítulo 3, verso 1 y 2. Y Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés está en su labor rutinaria, está apacentando, está llevando el rebaño de Yetro, su suegro, y allí el Señor lo toma. Hombres comunes y corrientes, sencillos, como sucedió con Gedeón, el juez. Él estaba trillando y el ángel le comunica el mensaje divino. Jueces capítulo 6, versículos 11 y 12. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra,
la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Estamos ante un tiempo oscuro, difícil, bastante lleno de tinieblas. Es el libro de Jueces. Allí el Señor no levanta profetas, no hay profetas. Allí no hay reyes, pero el Señor levanta jueces. Uno de estos es Gedeón. Y el Señor lo toma de su labor diaria, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Amós. ¿Cómo hizo el Señor con Eliseo? A través del profeta Elías. Estaba Eliseo arando un terreno. Elías lo llama para que fuese profeta en su lugar, para dejarle el lugar de profeta. Leemos el primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 19. Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Estamos frente a hombres, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, sencillos, comunes y corrientes, inmersos en su cotidianidad, en lo que hacen diariamente, en tu trabajo diariamente, llevando a tu niño hacia el colegio, hacia la institución donde estudia, yendo hacia tu trabajo, yendo hacia alguna reunión en la comunidad, en nuestros quehaceres diarios. Desde allí el Señor te va a tomar para incluirte en su plan del reino. Y eso habla de la misericordia del Señor. Lo primero que yo noto en el llamamiento de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, de la lista inicial de 12, lo primero que yo noto es la misericordia de Dios en acción, llamándonos, no necesitando a ninguno de nosotros para hacer su trabajo. Nos llamó porque tiene misericordia de nosotros y nos incluyó en el plan de redención. Hoy eso es motivo de alegría, de gozo, de contentamiento. Hoy eso es motivo de acción de gracia, que Dios en su infinita misericordia nos haya incluido en el plan de redención, tal como lo hizo con estos hombres comunes. No tenían absolutamente nada sobresaliente. Eran hombres pescadores que hacían su labor a diario, pero el Señor los tomó de ese lugar y debieron haber tomado una decisión, porque ellos pudieron haber tomado la decisión que tomó el joven rico. El joven rico tomó una decisión. Le dicen: ¿y qué debo hacer? Bueno, es muy sencillo. Debes dejarlo todo, solamente te falta algo. Vende todo lo que tiene y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Cristo le está haciendo la misma invitación al joven rico. Eso lo puedes encontrar en el capítulo 10 de este mismo evangelio. Eventualmente llegaremos a este texto, versículos 21 y 22. Estos 4 hombres que Jesucristo está llamando personalmente: síganme, síganme, sígueme, sígueme, pudieron haber tomado la decisión que tomó el joven rico. ¿Cuál fue la decisión? Pero él, afligido, verso 22 de Marcos 10, él afligido por estas palabras, parece que no pudo soportar el hecho de que tenía que vender y deshacerse de absolutamente todo. Entonces no entendió el mensaje del reino. El mensaje del reino es que con Cristo lo tenemos absolutamente todo, y sin Cristo no tenemos absolutamente nada. El joven rico no entendió esta ecuación. Estos 4 hombres pescadores sencillos, sin mayor dotación, pudieron entenderlo perfectamente y de manera inmediata. Ellos pudieron haber tomado la decisión, es decir, hoy yo estoy frente a una decisión que debo tomar. Cristo sigue siendo llamados hoy, llamados a seguirle. Cristo sigue llamándonos hoy de distinta manera. Te pudieron haber llevado el evangelio en tu trabajo, en tu casa, algún familiar, alguien te mandó un mensaje de texto, un compañero que tienes muchísimo tiempo sin ver, que incluso está fuera de tu país, te escribió un mail, te escribió por alguna red social, está contactándote, está orando por ti. Algún medio de gracia Dios está usando para atraerte hacia su Hijo Jesucristo. Pero es una simple decisión: atender el llamado de Cristo Jesús hoy, como lo hicieron estos 4 hombres, o hacer lo que hizo el joven rico. Oye, estoy afligido porque eso cuesta muchísimo. ¿Será que yo puedo tomarme unos cuantos años más hasta llegar a mi adultez bien avanzada? Déjame vivir estos años,
Déjame vivir mi juventud. Regularmente escuchamos esas cosas. Es que quiero aprovechar mi juventud, pastor. Es que quiero casarme, pero primero necesito sacar la carrera universitaria, quiero comprar un apartamento, quiero casarme, tener hijos. Después que yo esté bien establecido, que yo esté bien equilibrado en todas las áreas, entonces pensaré seriamente en el llamado de Cristo. Bueno, tú puedes ponderar eso y colocarlo en una balanza. Lo importante es que estos 4 hombres transformaron el mundo. Una sola vez se habla de este joven rico para nunca más salir en la revelación que es la palabra. Entonces tú hoy tienes la capacidad de decidir, como dice Deuteronomio capítulo 30, pongo delante de ti hoy la bendición y la maldición, lo bueno, lo malo, escoge tú. Tú hoy tienes la capacidad para decidir. Cada vez que Cristo esté llamando a tu puerta, puedas abrir y decir, aquí estoy. Los discípulos, estos 4 pescadores, dejaron absolutamente todo. Mira lo que dejaron. Dejaron sus redes, su medio de trabajo, dejaron sus barcas, su medio de trabajo. Jesucristo encontró a estos 4 hombres. Ellos acababan de venir de un evento. Eso lo vas a encontrar en Lucas capítulo 5. Un gran evento en donde no encontraron ninguna pesca. Y allí Cristo le dice, vuelvan otra vez, boguen a alta mar, van a lanzar las redes a cierto lugar, y allí lograron una gran pesca. Y cuando regresaron, Cristo tiene el plato servido en la mesa para hacer el llamamiento. Y ahí los llama hacia el discipulado. Y ahí viene Jacobo y Juan, aceptan el discipulado. Bueno, ¿qué dejaron estos hombres? Dejaron familia, porque los hijos de Zebedeo dejaron a Zebedeo abandonado. Dejaron a sus trabajadores, a los jornaleros abandonados, dejaron sus barcas, dejaron sus redes, y todo por seguir a Cristo. Les había mencionado que había una gran diferencia entre los maestros judíos, rabinos, y sus aprendices, y ahora este nuevo maestro que aparece en la escena, que es Cristo, y sus aprendices. Cuando los aprendices de los judíos ya lograban cierto nivel, abandonaban a sus maestros rabinos y ellos iniciaban nuevas escuelas de enseñanza. Pues esto no está sucediendo con el Mesías. El Mesías sigue siendo hoy el maestro de la escuela del discipulado del cristianismo. Él sigue enseñando nuestras vidas hoy, y cada uno de nosotros seguimos siendo aprendices y seguimos siendo sus discípulos. Marcos 10:28. Lo hemos dejado todo. Esa frase la menciona Pedro cuando se lo dice a Jesús, Maestro, hemos dejado absolutamente todo. ¿Estás dispuesto hoy a dejar todo por seguir a Cristo Jesús? Porque la salvación es gratuita, amigo. Hermano, tú que nos estás escuchando y viendo hoy, la salvación es gratuita, pero el servicio y el discipulado y el seguimiento de Cristo Jesús tiene un costo bien alto y cuesta nuestra vida completamente. Habrán familiares que no van a estar de acuerdo con tu decisión, pero es una decisión de vida o muerte. El llamamiento que Cristo hace implica vivir para otro, no implica vivir para nosotros. Cristo en un momento a sus discípulos les dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea, van a venir detrás de mí, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Y no es posible hoy que nosotros sigamos al Señor sin abandonar nuestros propios planes y deseos. Y notemos, en esto último ya para ir a una conclusión, notemos que los discípulos respondieron inmediatamente. Marcos me deja asombrado porque narra lo que Pedro le está dictando, y lo entiendo claramente. Cuando ellos no titubearon, ni dudaron, ni fueron a consultar. Pedro estaba casado, Pedro tenía suegra, Pedro no fue a consultar con su familia. Jacobo y Juan, allí están, le dice, papá, lo siento mucho en el alma. Trabajadores, colaboradores, lo sentimos en el alma, pero Cristo nos ha atraído. Cristo es atrayente. Cristo tiene una personalidad que influenció nuestras vidas y nos cambió, y a partir de ahora dejamos de hacer absolutamente todo. ¿Te puedes imaginar tomar una decisión de ese calibre en este tiempo, en pleno tiempo que estamos viviendo tan difícil y tan especial como le llamo yo? ¿Te imaginas tener que tomar una decisión radical así? Quizás Cristo hoy no te exija lo que le exigió a Moisés, lo que le exigió a Abraham con Isaac su hijo. Quizás Cristo hoy no te exija
que dejes tus redes, vas a seguir en el trabajo en donde estás. Pero hay un cambio de vida completamente. El que viene a Cristo, la vida le cambia absolutamente. Tengo la gran dicha de haber escuchado el Evangelio a muy corta edad. Tengo casi 40 años en el Evangelio. Y digo como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios y vida para nosotros. Desde muy pequeño el Evangelio fue traído a nuestros corazones y fue una luz que aún no se apaga. Algunas conclusiones. Servir a Dios constituye un gran privilegio para nosotros. Los discípulos lo sabían, lo ponderaron. Juan el Bautista lo sabía, lo ponderó. No le costó nada entregar su propia vida. Los discípulos, todos, prácticamente todos, a excepción de uno que fue Juan, el hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, muere de manera natural ya finalizando el primer siglo de la era cristiana. El resto muere de manera accidental, fueron mártires del Evangelio, pero entregaron sus vidas cumpliendo el propósito que Dios había trazado para ellos. Como les dije, la salvación es gratuita, pero el discipulado y el servicio al Señor tiene un costo altísimo y costará incluso nuestra vida. A Jacobo le tocó su vida, a Pablo le costó su vida, a Pedro le costó su vida, a la gran inmensa mayoría les costó su propia vida. Y pensemos por un momento, esto es una pregunta para aplicárnosla. Pensemos por un momento en las personas que Jesús eligió. Andrés, Simón Pedro, Jacobo y Juan, hombres sencillos, comunes y corrientes. Nosotros nos consideramos hombres o mujeres sencillos, comunes y corrientes. Si es así, es muy propenso de que Cristo esté llamando a tu vida. Si no es así, entonces tienes que reflexionar. Cristo va a tocar tu corazón en algún momento y va a traer los medios de gracia para sorprenderte increíblemente y va a llamar tu atención. Cristo es atrayente. El mensaje del Evangelio atrae nuestras vidas porque es un mensaje de salvación y de vida eterna. ¿Y en qué consistía el llamado de Jesús a los discípulos? ¿Para qué los estaba llamando entonces? ¿Cuál era el motivo? Si Cristo podía hacer absolutamente todo lo que Él estaba demandando que ellos hicieran, entonces ¿para qué los estaba llamando? Para que dejaran todo lo que estaban haciendo, para llamar la atención completamente en su vida. Hoy, amado, tú que nos ves, hoy, amada, tú que nos estás viendo o escuchando, observando, Cristo va a llamar tu atención para que dejes absolutamente todo lo que estás haciendo y sigas los pasos del Mesías. Eso era en lo que consistía el llamado de Cristo Jesús, que ellos dejaran absolutamente todo. Uno de ellos, a quien Jesús le preguntó, le responde: oye, déjame un momento, por favor, ir a enterrar a mi padre que acaba de morir. Y Cristo sabía muy bien que esa persona ya había tomado una decisión en su corazón. Aquí está el joven rico, ponderó y dijo: tendré pérdidas si te sigo, maestro. Pues ahí está, no se menciona más nunca. Y yo no quisiera que tú tuvieras pérdida, yo quisiera que al final del día sacaras cuentas y tuvieses ganancia, pero la verdadera ganancia y el verdadero éxito está en los caminos del Señor. Allí, incluso cuando puedas ser reducido a no tener familia, a no tener bienes ni posesiones, pero Cristo ha tomado tu corazón, te consideras la persona más rica y más poseedora en todo el mundo. Así que hoy básicamente es un mensaje para hablarte de cerca del discipulado de Cristo Jesús, que es costoso, que le costó la vida a cada uno de los discípulos, pero hoy nosotros somos resultado de esa gran bendición. Hemos recibido el Evangelio y otros recibirán el Evangelio eventualmente a través de nosotros. Quiero tener una palabra de oración a esta altura. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos la vida de estos hombres sencillos, comunes, corrientes, ordinarios, sin mayor dotación, equipamiento, pero deseosos de conocerte. Te conocieron, sus vidas fueron impactadas. Padre, quiero que mi vida sea impactada por la persona de Jesús, el hacedor de la vida, el hacedor de maravilla. Padre, impacta mi vida, sorprende mi vida con la persona de el Maestro Jesús. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Padre, y te doy gracias
Gracias, Señor, que hagas un llamado y que yo esté presto y sea sensible a la voz de tu Hijo Jesús. Sorpréndeme a través de la mano y la voz de Jesús cada día para tu gloria y honra, y que podamos ser canales de bendición como lo fueron estos hombres sencillos, comunes y corrientes. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, gracias por estar allí, gracias por seguirnos a través de nuestras redes, tanto en Facebook como en Twitter, en Instagram, también en YouTube como Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Ahí nos consigues. Tienes en el canal de YouTube particularmente, tienes todas nuestras prédicas grabadas, las tienes organizadas en serie. Esta serie lleva por título El Hijo del Hombre en Acción. Este es el Evangelio según San Marcos. Espero que sea de bendición para tu vida y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga abundantemente.